Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Buenas noches, iglesia. Qué gozo estar nuevamente acá, todos reunidos, todos congregados. Me puse a pensar y Dios no sé, Dios de pronto tiene algo para mí, en el sentido de que hace 2, 3 meses atrás vino un pastor invitado y el siguiente jueves me tocó a mí. Y en esta oportunidad también, la semana pasada tuvimos el gozo, ¿verdad? También de tener a nuestro hermano Jeffer, pastor invitado también. O sea, nació en la casa, pero vino de invitado esa vez. Y bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Amén. ¿Alguien viene por primera vez? Claro que sí. Allá tenemos un joven que estuvo en el campamento el fin de semana. Bienvenido. Míralo ahí. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bienvenido. Ya te estás dando cuenta de que lo que se conversó en el campamento cuando decíamos que más que una iglesia somos una familia, creo porque es así. Bienvenido a esta familia. ¿Oíste? Amén. Miren, hermanos, ahí donde estamos vamos a poner nuestra mayor disposición para la palabra del día de hoy. Vamos a poner los teléfonos en vibracol o apagados. Porque este es el espacio, este es el momento de nosotros recargarnos y conectarnos con Dios. Amén. Siempre, todos los días tenemos que buscar conexión con Dios, pero en este momento es especial porque estamos en su casa y no podemos ir a visitar a alguien, ¿verdad? Y estar ocupados en otras tareas o en otros asuntos. Amén. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre maravilloso, Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias y bendito seas, Padre amado, que nos permites reunirnos, que nos permites congregarnos, que nos permites en hermandad, Señor, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, Señor, buscar de ti, venir a esta tu casa para sentir tu presencia, para alimentarnos, para nutrirnos, para recargarnos, Señor, en este día maravilloso que has creado para nosotros, Señor, que hemos tenido la dicha de poder abrir nuestros ojos, Señor, mientras muchos no lo pudieron abrir el día de hoy, tú nos has dado ese regalo, tú nos has dado ese premio, y qué mejor que pagándote, Señor, viniendo a buscar de ti y de tu presencia, Señor. Utilízame, Señor, en este día para que la palabra, Señor, no sea de hombre, sino que venga de ti, Señor, y para nosotros hacer la carne en nuestras vidas. La ponemos en tus manos, Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén y amén, Señor Jesús. El título de la prédica, la palabra para el día de hoy se ha titulado Sirviendo con amor. Sirviendo con amor. Amén. ¿Sí se escucha? Amén. Entonces, nos vamos a ir al libro de Juan, porque estamos trabajando los distintos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, estamos en Juan. Entonces, nos vamos al libro de Juan, capítulo 13, en los versículos del 1 al 14. Y dice así, está titulada en la palabra de Dios como Jesús lava los pies a sus discípulos. Presta atención. Y dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Repite, sabiendo Jesús. Porque Jesús lo sabe todo, iglesia. Jesús lo sabe todo. Y Dios Padre, por supuesto que más aún. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, la puso a la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Un lebrillo es como una especie de vasija, Entonces de esta manera Jesús empezó a lavarle los pies y a enjuagarlos a cada uno de los discípulos y los fue secando. Entonces vino Simón Pedro, nunca falta Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora,
mas lo entenderás después. Todo tiene su tiempo, todo en el tiempo de Dios. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús suena algo así como cuando yo no te negaré nunca. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también entonces las manos y la cabeza. Mejor dicho, báñame pues. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. Yo he oído al tambor con eso más adelante. Porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. No están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿saben lo que les he hecho? Está en el 12. Vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien porque lo soy. Recuerden que a Jesús le llamaban maestro y le decían también Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Es palabra de Dios. Amén. Entonces, sirviendo con amor, iglesia, en donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Aunque Juan no lo menciona en su evangelio, los otros tres evangelistas recogen la discusión que tenían los discípulos, que habían tenido días antes en el camino hacia Jerusalén, ¿verdad? Porque ellos estaban debatiendo y discutiendo sobre cuál de ellos habría de ser considerado el mayor en el reino de Cristo. Por otro lado, esa misma semana, cuando Jesús fue ungido, ¿verdad?, con un costoso perfume, a ver si lo recuerdan, ¿qué pasó? Los discípulos se habían quejado amargamente, se quejaron, porque ellos consideraban por lo costoso que era el perfume, que había sido un desperdicio. Imagínense ustedes. Entonces, para el Señor Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ser doloroso, o mejor dicho, desconcertante, contemplar cómo aquellos, ¿verdad?, por los que en el tanto tiempo había estado enseñando, discipulando, seguían llenos de ambiciones mundanas. Y no dudaban incluso en menospreciar al Señor cuando otros querían honrarlo, como el caso de la mujer que vino con el perfume a los pies de Jesús. Entonces, en este contexto, iglesia, en el que el Señor se dispone a lavar los pies de los discípulos, vamos a ver lo que Dios Padre nos quiere revelar a cada uno de nosotros en esta noche. Así que presta mayor atención. Hermano, esto no tenía la intención de ser una lección sobre la humildad o el servicio, tal como se va a explicar más adelante. No hay duda que esto es una lección práctica que había dado calar. Habría que poner a más de uno incluso pensativo, al punto de hacerlo sentir vergüenza por su comportamiento. En este sentido estamos hablando de los discípulos. Cuando Jesús se pone a lavarle los pies a cada uno de ellos, me imagino que podemos imaginarnos o sentir o pensar que más bien se sentían era avergonzados, que el Rey de Reyes, el gran yo soy, ¿verdad?, les estuviera lavando los pies a ellos. Pero ya vamos a ver también el por qué se estaba dando esta situación. Entonces, para nosotros quizás lo más llamativo que sea frente a esta exhibición de orgullo por parte de los discípulos, brilla con increíble intensidad, es el amor de Cristo, hermano. Por eso la palabra se titula sirviendo con amor. Sirviendo con amor, y es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dile al que está a tu lado que no se duerma. No te duermas. Entonces, como ya hemos visto, el amor de Jesús no era un amor que surgiera de así por así, sino que partía del conocimiento, de un conocimiento pleno y exacto que Jesús tenía para aquellos hombres, para sus discípulos. Y aún así, a pesar de sus defectos y situaciones egoístas que ellos tenían, no lograron apagar el amor del Señor, el amor del nuestro Señor Jesús que tenía para con ellos. No lo lograron apagar a pesar de las distintas situaciones que ellos tenían, de egoísmo, con sus defectos. Entonces, mis hermanos,
Si nos quedamos únicamente en que la lección de humildad, ¿verdad?, que enseña este pasaje, y no conectamos en cuanto a lo que es el lavado de los pies, si nada más lo vemos como el momento de la humildad que muestra nuestro Señor Jesús, nos podemos perder un poco más allá de lo que es esta palabra, nos quiere venir a traer el día de hoy. Recuerden lo que dice el versículo 1, y por eso le dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin los amó. Por eso es que vuelvo y repito por tercera vez, sirviendo con amor. Entonces, ver a Cristo lavando los pies pareciera que es lo único que se ve aquí en este pasaje, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios ha revelado es para compartir, es para hacerles ver, iglesia, es que hay más que una simple lección, ¿verdad?, de humildad por notar cómo Jesús lavaba los pies a ellos. Es el amor lo que tenemos que entender aquí en esta noche. Es el amor de Jesús por nosotros, el amor que mostró por ellos, el amor que tiene por nosotros. ¿Y por qué? Por el servicio que mostró para cada uno de nosotros, iglesia. Amén. A decir verdad, aquí el lavamiento, lavado de los pies, no fue simplemente una lección por parte de Jesús, sino que este lavamiento fue como un reproche, una sacudida que les dio a ellos, ¿verdad?, de aprendizaje para sus discípulos. Hermano, este lavamiento fue una especie de situación que se dio, ¿verdad?, de ese amor de Cristo que se venía manifestando y que más adelante se mostraba más aún a través de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Iglesia, por si no lo has visto, este acto fue por amor a los suyos, en este caso a sus discípulos. Fue de por qué el Señor se humilló. Es decir, el amor verdadero se humilla. El amor verdadero está dispuesto a humillarse. Para decirlo de otro modo, la verdadera humillación es aquella que es motivada, es aquella que es producida y que es movida por el amor. Amor a unos entre los otros, el servirnos unos a los otros. Ver como que no es una humillación como si fuera literal en el sentido de desprestigiarte o de tratarte mal, sino humillarte es por amor, en el sentido de servirle a los otros. Y su palabra también lo dice, parafraseando: el humillado será exaltado. Exactamente. Gracias por la corrección allí de la... Entonces, este fue un acto de amor a los suyos, fue porque el Señor se humilló. Es por eso que el apóstol Juan en este evangelio se empeña en mostrar el contraste aquí entre lo que Cristo sabía de sí mismo, porque él sabía que venía de Dios, y de las distintas circunstancias. Decía, vuelvo y repito parte de ese versículo 1, sabiendo esta palabra clave, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, esta palabra es clave, porque aquí sabiendo Jesús que su hora ya había llegado, ¿verdad?, para que pasase de este mundo al Padre. Por cientos de años los judíos habían celebrado era la fiesta de la Pascua, como un recordatorio religioso, o de manera milagrosa, como Dios los rescató de la esclavitud en la que estaban cuando estaban en Egipto. Ahora bien, Jesús no veía la Pascua simplemente como una fiesta religiosa que traía su memoria, ¿verdad? Allí pasaba que había pasado la nación de los israelitas. Aquí más bien Jesús visualiza, ve, observa, va más allá sobre su propia muerte en la cruz del Calvario, en esa fiesta de Pascua. Y con esa coincidencia que el Señor participó de esa última Pascua con los discípulos, sabiendo que Jesús su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre, no fue un simple, no podemos ver esto como que me mudé, me cambié de barrio, de urbanización, de localidad. No. Él está diciendo que ya sabía que su tiempo en la tierra ya había concluido, ya se había cumplido su periodo. Y además, ¿verdad?, ya él ascendía hacia el Padre, ya le tocaba la hora. Siendo así, ese momento que había acompañado a Jesús a lo largo de toda su vida, en que se acerca el momento de la crucifixión, ahora estaba a punto de convertirse, ya era en una realidad.
Y quieren que les diga algo, mis hermanos. Esto es lo sorprendente de la parte de acá de esta historia. Ya que en medio de una situación emocional, porque no es nada fácil sabiendo que te van a crucificar, ya sabía que su momento había llegado, pero ya, porque él también lo sabía, de hecho, de que tenía que cumplir con lo que el Padre le había ordenado, ¿verdad? No dejaba de tener una preocupación, por llamarlo así. Eran sus discípulos. La gran preocupación que estaba mostrando Jesús en ese momento eran sus discípulos, ya que llegaba su hora. Si no habían sido capaces de lavarse los pies unos a los otros, y lo tuvo que hacer Jesús. De allí la preocupación que tenía Jesús, porque ya había llegado su momento, ya había llegado su hora, y bueno, ya como quien dice, ya les toca a ellos avanzar. Entonces ahí es donde te hago una reflexión, iglesia, para que pienses ahí en tu interior, no lo tienes que contestar a voz fuerte. Y hacemos esta reflexión. ¿Alguien ha pensado en qué sucede si te mueres hoy? ¿Lo has llegado a pensar? Confieso que a mí también me preocupa, por llamarlo así, es mi hija, mi esposa. Porque bueno, Señor, yo estoy sirviéndote y me pongo en tus manos. Pero a veces uno piensa en los seres queridos. ¿Quién no ha pensado en sus seres queridos si uno se marcha? ¿Quién no lo ha hecho? Creo que todos lo hemos hecho. ¿Qué pasará con los tuyos? ¿Qué pasará con tus hijos? ¿Con tu esposa o tu esposo? ¿Tu casa? ¿Están ellos, ellas preparados? ¿Están ellos en la capacidad? El negocio de la familia, que tiene años, por cierto, ¿quién lo va a asumir? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Quién está preparado para esa responsabilidad? Tenemos el negocio de toda la vida, de la bisabuela, después el abuelo, después los padres, después... Y si uno se marcha, ¿quién asumiría eso? Porque hay negocios que, aunque ustedes no lo crean, o no sé si han tenido conocimiento, que puede venir del bisabuelo, después el abuelo, después del padre, pero después el negocio, porque no hubo sabiduría, no hubo temor de Dios, porque si es un negocio que viene en los caminos de Dios, no puede, puede haber choque, si quien lo asume no tiene ese temor de Dios, a eso me refiero. Están en los caminos de Dios, hay amor entre ellos, entre sus hijos, sus hermanos, los que van a asumir esa herencia. ¿Te has puesto a pensar? Porque más de uno termina matándose por dinero. Más de uno pensativo, ¿verdad? Si nos marchamos así. Entonces Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final a sus discípulos. Y por eso aquí el evangelista Juan está usando las palabras aquí en una forma intencional. Es decir, él no dice simplemente que Jesús amó a los que habían creído en él, o que Jesús amó a los que lo seguían a él. No, él dice, amó a los suyos. Jesús amó a los suyos, sí, a los suyos, a los que pertenecen a Él. ¿Y sabes qué, iglesia? Porque fueron escogidos por el Padre, porque fueron comprados por su sangre, porque fueron llamados a salvación por el Espíritu Santo de Dios y por eso ahora son suyos. Amén. Hermano, hermana, tú, ahí donde está, tú eres de Cristo. Di, yo soy de Cristo Jesús. Pertenecemos a Cristo Jesús. Le pertenecemos. Mis hermanos, hay un sentido en el que Dios ama a la humanidad en general. Es verdad que ama a la humanidad. Pero el amor que el evangelista, en este caso nuevamente y repito Juan, resalta es que el amor del que está hablando aquí es una clase de amor que Cristo tiene reservado únicamente para los que son suyos. Son aquellos que los recibieron y aquellos que creyeron en Él. De allí la gran diferencia en que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas, sí, pero hijo de Dios, aquel que lo recibe y aquel que cree en Él, aquel que lo confiesa a Él, aquel que cree, ¿verdad?, que fue Él quien dio su vida por nosotros. Es ese amor al que Él se refiere.
Es por eso, incluso más adelante el Señor hace una diferencia, por ejemplo, entre Judas y el resto de los apóstoles, como lo leímos hace un rato, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no están limpios todos, porque ya Judas, ya sabía que Judas lo iba a entregar, por eso no estaban limpios todos. La palabra es clara cuando dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Entonces, iglesia, sus amigos, los amigos de Jesús, es decir, tú, es decir, yo, todos somos amigos de Jesús. Yo soy un amigo de Jesús. Tú eres un amigo de Jesús. Créelo en tu corazón, soy amigo de Jesús. Y Juan 15, del 14 al 16 nos dice, vosotros, porque eso lo dice la palabra, vosotros sois amigos de Cristo. Vosotros, como una oportunidad estábamos leyendo, pareciera sois, como el acento maracucho. Vosotros sois mis amigos, dice Cristo, y si hacéis lo que yo os mando, es la evidencia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que hoy de mi Padre las he dado a conocer, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os lo elegí a vosotros. Y esta amistad, dice Cristo, la inicié yo, les dice Cristo. Amistad que la inicié yo con ustedes, para con sus discípulos. Y amistad que está relacionada también para nosotros, iglesia. Por eso lo dice que Jesús es nuestro amigo. Y Jesús nos dice, yo los elegí a cada uno. Y así nos ha elegido a nosotros. ¿Para qué? Para que en este día, y a través del Centro Cristiano de Restauración, que es aquí donde nos estamos congregando, nos eligió para servirle. Nos eligió como iglesia para congregarnos. Nos sacó a cada uno de distintos lugares, de distintos países, con distintas crianzas, con diferentes, no sé, podríamos decir incluso culturas. Jesús nos eligió a nosotros para que de esta manera nosotros le sirviéramos, iglesia. Jesús nos eligió. Sí, Señor. Miren, mis hermanos, cuando yo pienso en la elección, lo que es la elección cuando se nos elige, es decir, exactamente eso, el ser elegido para servir, para ser utilizado y para servirle al Señor, sé que hay bastante teoría y bastante teología sobre ese tema de cómo haber sido seleccionado para servirle al Señor. Y sé que ha traído incluso a veces temas de discusión, de debate, por llamarlo así, entre los diferentes creyentes. Pero a veces es más por legalismo, que si este puede servir, que si este no puede servir, que de pronto, bueno, viene y hasta para servir las sodas, este puede o no puede. Pareciera que en ocasiones, no siempre, ¿verdad?, pasáramos sacando de contexto alguna instrucción que es para una determinada actividad y la queremos aplicar totalmente para otras distintas actividades. ¿Y por qué le digo esto? Miren, mis hermanos, a mí me invitaron, pongo mi ejemplo en esta noche, mi testimonio. A mí me invitaron en una oportunidad a un encuentro de pareja. Yo no estaba bautizado por la iglesia cristiana. Yo no estaba casado por la iglesia cristiana. Mi hija no la habíamos presentado ante la iglesia cristiana. ¿Sabe cómo venía yo? Yo venía con blue jean roto los domingos. Porque de lunes a jueves, casi ando siempre encorbatado por mi trabajo, pues. Y nada que me guste más que ponerme un blue jean, una gorra, una franela los fines de semana. Y entonces a mí me invitaron a un encuentro. Como les dije, yo no estaba bautizado, yo no estaba casado por la iglesia cristiana, no habíamos presentado a nuestra hija, yo venía en blue jean y franela, hasta con gorra. Yo solo sé que yo agarré una escoba, porque venía de mí la necesidad de servir. A mí nadie yo siento que nadie me lo impuso, a mí me nacía.
Y es ahí donde te invito a que nos nazca o que busquemos, analicemos, ¿para qué nos nace? Para darle y servirle al Señor. Me nace y quiero cantar, hable con el pastor. Me nace que quiero barrer, que quiero trapear, hable con el pastor. Que nos nazca, no esperemos que nos anden todo el tiempo arreando o empujando, no. Y la palabra también lo dice, la mía es mucha y los obreros pocos. Que nos nazca, iglesia, que nos nazca. Después más adelante ese tema del blue jean, todo eso Dios nos fue procesando y nos fuimos discipulando y fue dándose todo el cambio que Dios ha ido dando y nos ha ido abriendo puertas a nosotros en nuestras vidas, en este caso mi matrimonio pues, con mi esposa y mi hija. Todo eso después Dios lo va acomodando, lo va ajustando y usted empieza a tener cada día. A Dios lo que le agrada es que usted tenga un corazón con disposición, iglesia. Un corazón con disposición a servirle al Señor. Amén. Entonces, cuando usted ve en algún momento algún hermano, ¿verdad?, que quiere o le están haciendo cosas por hacer en la iglesia, más bien sienta usted que está trayendo y está sacando a alguien del mundo y esa persona tiene vocación y quiere servir. Adelante, venga, vamos a servir. Porque lo está sacando del mundo y le está sirviendo es a Dios. Amén. Lo que les puedo decir es que en este caso, este servidor, no pienso en temas de, como les dije, en tanta teoría o en tanta teología, que a veces trae esos debates o divisiones. Yo lo que pienso es que lo que llena de alegría tu corazón, el poder servirle a Dios. Poderle servir a través de tu iglesia a Dios. Lo que tú puedes hacer fuera de la iglesia sirviéndole a Dios. En el trabajo, en el bus, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Lo que le interesa a Dios es ese corazón que le agrada a Dios porque le estás sirviendo. Y sirviendo con amor. Amén. Miren, iglesia, este fin de semana, porque es que no me podía, yo cuando estaba redactando la palabra, que realizamos el campamento, 3 días con los jóvenes, viernes, sábado y domingo, sirviendo pues, el Señor, yo no sé a algunos, pero a mí incluso también hasta me dio palazos, el Señor me dio palazos, ¡pah! Tengo desde hace días, ¿y por qué lo digo? Tengo desde hace días, dentro de lo que es las actividades de la iglesia y fuera de las actividades de la iglesia, siempre, hasta manejando, haz bien y no mires a quién. Haz bien y no mires a quién. Tú haz lo que tienes que hacer, tú haz lo que a ti te corresponde. Deja de estar pensando, de estar viendo para los lados. Tú fue a servir. Y me pasaba porque en situaciones de pronto yo sentía como que, bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, pero entonces habemos varios, pero nadie hace, nadie mueve, nadie... No importa, hazlo tú. Es lo que nos tocó, servirle al Señor. Y me acostaba y en la noche poniéndome en cuenta con el Señor, me traía la reflexión esto, pues, tú sigue adelante, tú viniste fue a servir, a lo que cada noche poniéndome en cuenta, e incluso ya acostado, pensando en las distintas actividades. Me tocó pasar una situación, por ejemplo, nos movimos vamos para allá arriba. Y yo dentro de mí, bueno, pero allá arriba está haciendo calor. Y nadie, un termo de agua, nada. Entonces, bueno, si a la gente no le nace, hazlo tú. Y tú llegas como puedes y duro y pues llegas con el termo. Y lo carga, entonces empieza uno. El agua está sucia. Llega otro y el agua está caliente. Llega el otro y no hay más vasos. No importa, está en ti, tú lo hiciste, tú lo trajiste. Es más, la gente agarró y todo el mundo se fue, se terminó la actividad y el termo se quedó ahí. Bueno, Señor, yo vine a servir, a cargarme otra vez en el lomo mi termo, fui para abajo. Y eso es lo que quiere Dios, haz bien sin mirar a quién. Y vuelvo y te digo,
sirviéndole al Señor, para eso viniste. A veces hay quienes ayuden, otras veces no, pero bueno, también la palabra lo dice, animados unos a los otros. Pero si no les nace, bueno, está en ti. Ayer casualmente estaba viendo creo que fue en televisión o en las redes sociales, no me acuerdo ya ni dónde lo vi. Hicieron un experimento en el Albrook Mall, ahí al lado del carrusel. Tiraron un pote de agua vacío, un pote de esto de tomar agua, y pasaron, no sé, X cantidad de personas. ¿Y ustedes creen que una muchacha, no sé, yo creo que habían pasado como 10, 15, 20 minutos, fue la única que agarró a botarlo en la basura? Tenemos que ser serviciales, iglesia, serviciales. Tú vas a un supermercado y la estadística dice que de cada 10, solo 3 personas se recogen a recoger un producto que te tiraron en el piso. Porque, y esto lo he comentado en oportunidades anteriores, porque es que todo el mundo, es que eso no lo tumbé yo, para eso no hay un empleado, eso no es problema mío, yo estoy apurado. De cada 10 apenas 3. Y después de cierto tiempo, o sea, con una medida incluso, no sé, ¿qué les puedo decir? Puede durar una hora algo tirado en el piso y nadie lo recoge. O sea, nosotros como cristianos tenemos que ser serviciales y ayudar al prójimo. Capaz es el último paquete de pañal que queda allí tirado en el piso y hay alguien, una madre que lo está buscando. Y es más, está tirado en 2, 3 pasillos más allá. O sea, por lo menos nosotros seamos hacedores en ese sentido. Van a la feria, comen, no sé, pero yo aprendí o yo me crié desde que yo iba a una feria esta de comida a recoger mi bandeja. Yo sé que hay un señor allí, yo sé que está limpiando la mesa, pero a lo mejor, bueno, hay 500 mesas y nada más hay 3 señores. Pues tenemos que ser serviciales para que, así como a nosotros nos gusta también de pronto no, conseguir una mesa limpia, también darle la oportunidad a que otra persona también la consiga. Seamos hacedores, seamos servidores y servidores con amor. Un amén bien grande al Señor. Así es, iglesia. A veces uno se siente mal, a veces tú te sientes mal porque estás haciendo algo y tú dices, bueno, pero pues a nadie le nace, nadie puede hacer, nadie puede mover, no pueden mover la piedra, pero bueno, tú viniste a servir. Y me acostaba cada noche, y tú viniste a servir, tú viniste a servir, tú viniste a servir. Y como dicen por ahí, se me pasó. En fin, sentí que he sentido que Jesús me escogió. Y así te tienes que sentir tú, que Jesús te ha escogido. Te lo dice a ti que estás escuchando allí. Jesús también te escogió, iglesia. Te escogió, hermano, te escogió, hermana. Jesús nos escogió para servirle y servirles con amor. Cuando tú no habías hecho ni el bien ni el mal, cuando tú ni siquiera pensabas en hacer, en la eternidad Jesús pensó en ti y te escogió para que seas su amigo, para que seas su servidor, para que le pertenezca a ese grupo de los que son suyos. Mis hermanos, a veces creo que nosotros como cristianos tenemos entre las mayores dificultades es enfrentar problemas de la vida es porque perdemos de vista los elementos fundamentales y una de esas es la fe. Tenemos que mantenernos en fe y seguir sirviéndole al Señor. De una u otra manera siempre hay espacio. No porque nos lo diga el pastor, sino que la vida misma nos los va dando, nos los va mostrando. Y como también sí, el mismo pastor a veces nos da el ejemplo. Y yo, obviamente que sí lo hemos puesto en práctica, bueno, yo lo he puesto en práctica, que a veces van un domingo o cualquier día de la semana y Dios te bendiga. Estos días que entré corriendo, comprando una bolsa de hielo o algo, y la muchacha va para la iglesia. Ella no sabía, ¿cómo sabía ella que yo iba para la iglesia? Yo apenas lo que le abrí la boca y le dijo que Dios te bendiga, te guarde, que tenga un día bendecido. Me dijo, ¿va para la iglesia? Sí, voy para la iglesia. Y me sentí tan agradado en ese sentido, que tenemos eso, que ser el reflejo de lo que somos el reflejo de Jesús. Porque no podemos tener un comportamiento, una actitud dentro de la iglesia y de ahí para afuera, bueno, lo que venga. No podemos, hermano, no podemos. No sale ni, ¿cómo que?
la palabra, no sale agua dulce ni agua salada de una misma fuente. Somos de Cristo, iglesia. Entonces, fue por amor a nosotros que el Señor estuvo dispuesto a asumir voluntariamente el lugar de mayor humillación. Sí, porque se consideraba que era de humillación el lavarle los pies a otros. Porque Él ocupó el lugar más bajo de los siervos. Jesús sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, sabía que Él había salido de Dios, pero sabía también que Él regresaría al Padre. En otras palabras, Él sabía perfectamente que en muy poco tiempo estaría sentado en su trono de gracia, de gloria. Fue con esta coincidencia que el Señor se dispuso a lavarle los pies. ¿A quiénes? A los orgullosos discípulos. Orgullosos, no, yo no le he lavado los pies a entre ellos mismos. Con las mismas manos que el Padre le había dado. Le lavó los pies a sus discípulos, iglesia. Luego más adelante en la descripción de este pasaje vemos que se levantó de la cena, Jesús se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, ¿verdad? Puso agua en el lebrillo, en el envase, el recipiente, vasija, como le queramos llamar en estos tiempos, y comenzó a lavar los pies uno a uno y a enjuagarlos, y con la toalla que tenía ceñida se los secó. Se la secó. Entonces, porque recordemos que en el tiempo del Señor los caminos no eran asfaltados como son en estos tiempos, eran caminos de tierra. A lo mucho usaban una sandalia, pero igualmente se llenaban todos los pies de polvo. Entonces, cuando llegaban a una casa, a una cena, a compartir, había siempre un sirviente, tener a un sirviente allí, un siervo, que hiciera ese trabajo. De hecho, yo leyendo y buscando, se mostraba que era una descortesía que a alguien lo invitaran a tomar alimento, a compartir, y que no hubiera un sirviente para lavarle los pies previamente a reunirse entre ellos, entre las personas. Entonces, la situación aquí es que ellos se encontraban en el aposento alto, estaban todos reunidos. Y por supuesto allí en ese momento no, mejor dicho, no había sirviente alguno. Y comienzan a llegar uno a uno a esa cena de la Pascua y se comienzan a colocar en forma de U. Una forma de U, porque bueno, Jesús va en la punta liderando y uno así en la forma de U. Entonces las personas se reclinaban, se ponían los pies. Y estaba la jarra vista. Se puede decir que la jarra estaba a la vista. Los elementos estaban a la vista, el agua, pero ninguno fue capaz por orgullo, porque es que yo no me voy a humillar a lavarle los pies a otro. Eso es un regalo bien grande. Yo sé por qué se los comento, pues, porque he tenido esa experiencia, esa bendición. Nadie hizo el menor intento de tomar los elementos, el agua, la vasija, la toalla y secarle los pies unos a otros. Entonces Jesús, avanzó en realizar esa labor. Por supuesto, ellos todos inesperados de que Jesús lo hiciera, y más aún Pedro. Entonces, era difícil saber o entender lo que estaba pasando por la mente de ellos. Podríamos suponer que incluso, como les dije hace un rato, estaban avergonzados. ¿Por qué no le daría pena? Sabiendo que el maestro de maestros le estaba lavándole los pies a ellos, dándoles una lección de humildad, dándoles una lección de rompimiento de lo que es el orgullo y de que nadie es más que otros. Tal vez se le pudo haber ocurrido a alguno, pero lavarse los pies entre ellos jamás, porque lo veían humillante. Hombres que tenían llenos el corazón de orgullo, y Cristo lo sabía, y aún así continuó lavándole los pies uno a uno, hasta que llegó Pedro, ¿verdad? Pedro le dijo: Señor, si tú me lavas ¿cómo que tú me lavas los pies? Siendo tú quien eres, le dice Pedro, siendo tú el más grande, siendo yo tan pequeño, tan insignificante, ¿vas a ocupar tú delante de mí o frente a mí la posición de sirviente?
diciéndole Pedro. Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, es decir, ahora de este tiempo y en este momento. Como les dije también hace un rato, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Lo que tú estás viendo en este momento lo entenderás es después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, no lo voy a permitir. Y alguien pudiera pensar, porque pareciera que fuera uno de estos 12 que estaban comenzando a reaccionar o a entender, porque no olvidemos que había en ese momento para con ellos también incluso orgullo disfrazado, incluso a veces encontramos, porque hay personas que no les gustan que les den servicio también. A veces usted va corriendo o viene corriendo un vecino y usted le para ¿verdad? O sea, como que la situación del ascensor, ese vecino que a veces ni siquiera lo quiere saludar y usted más bien, pum, lo para, lo detiene. Adelante, buenos días. Porque hay vecinos que son así, que pareciera que no les gusta ni que los saluden. O van a un restaurante, personas que van a un restaurante, el orgullo, el ego, el sentirse egocéntrico, a veces ni siquiera las gracias a la persona que les atendió. Un cristiano no puede vivir así. Un cristiano tiene que vivir agradecido en todo tiempo, en todo momento, cada vez que es servido, cada vez que lo atienden. Y de ese mismo modo también mostrar para con los demás. Es triste, pero en el mundo todavía se ven cosas así en las personas. Entonces, Jesús le hizo ver a Pedro que había algo en este acto de servicio que él no podía entender en ese momento. Y eso fue suficiente para que Pedro se callara la boca en ese tiempo. Y se dejó lavar los pies. Pero no, también vemos que Pedro quiere controlar la situación. Pedro quiere que entonces que el Señor lo lave mucho más allá. Porque es muy usual, hermano, iglesia, es muy usual, no es un secreto a veces que escuchamos la palabra. A veces hablamos con un hermano de la iglesia, en ocasiones hablamos con alguien que tiene experiencia en algo, en alguna situación, en algo que tú quieres hacer. En ocasiones vienes y entonces le pides un consejo a los líderes o al pastor. ¿Y qué pasa? ¡Zas! Haces todo lo contrario. Lo haces todo diferente. Recordemos que tenemos que permitir es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque si en todo caso dejamos es que se haga la voluntad nuestra, ¿verdad? Estamos revelando es orgullo en nuestro corazón. Mejor dicho, lo que se conoce también como necedad, por no obedecer, no entender, o no, a veces ni siquiera no porque no queremos entender, sino porque definitivamente lo queremos hacer a nuestra manera. Y ahí estaba pasando con Pedro, bueno, entonces lávame también la cabeza, lávame las manos. No, ya va, nada más los pies. Si no te lavara no tendrías parte conmigo, le dijo. Hermano, nosotros somos aceptados delante de Dios, pero es imposible que aún después de que nosotros hayamos sido aceptados, ¿verdad? Y perdonados, es imposible transitar en el mundo, óigame bien, sin ensuciarnos de nuevo, porque somos seres humanos, porque como humanos podemos caer en tentaciones, caemos en situaciones, en malos pensamientos, cosas que se nos meten en el corazón, que no son agradables para Dios. Por eso tenemos que constantemente estar en comunión y lavándonos, buscando ser lavados, para seguir creciendo en lo que es el proceso de santificación, para ser de agrado a Dios, iglesia, sirviendo con amor. El que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, le dijo Jesús, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando hace ese aunque no todos, ya sabemos por el tema de Judas, que lo entregó, porque sabían que lo iban a entregar. Por eso no están limpios todos, hermanos. Debemos mantener una limpieza continua de pecados, y ahora que ya conocen a Cristo, mucho más, porque somos cristianos. Es confiando en Cristo, únicamente en Cristo. Nadie, escuche bien, nadie llegará al cielo
a menos que se humille y a menos que reconozca que no puede ser salvo, a menos que confíe enteramente en el bendito, en el glorioso, en el maravilloso, en el extraordinario, en el exaltado, en el gran yo soy, en el Salvador, que es Jesucristo, iglesia. Amén, amén. Sí, Señor, nadie. Así, después que incluso ya le había terminado de haber lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? ¿Saben lo que he hecho, mejor dicho? O sea, traducido a, ¿saben lo que yo he hecho? Les ha preguntado. Clase de preguntas le hace Jesús a ellos, a ver si entendieron lo que había hecho Jesús. Porque recordemos que ellos habían estado discutiendo para ver quién era el que iba a ser mayor, el que iba a estar en el reino de los cielos. No olviden que así nadie puede ser salvo, les dice, sin humillarse ustedes primero. Nadie puede crecer en santidad, nadie puede producir verdaderos frutos para la obra de Dios a menos que siga transitando por el camino, que no transite por el camino de humildad y no tenga a Cristo en su corazón, hermanos. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue por amor a ti, por amor a mí. Y eso fue una humillación y aún más así, Él se humilló y murió por nosotros. Y si de verdad estás dispuesto a humillarte delante de Dios, debes estar dispuesto a humillarte incluso delante de cualquier hermano cuando así no se requiera, con mansedumbre, con humildad, ante cualquier situación que haya podido tener o vivir. Cada vez es más difícil encontrar dentro de las filas a veces de los que profesan ser cristianos un verdadero espíritu de autonegación, un verdadero espíritu de servicio. ¿Y saben por qué? Vemos personas que a veces vienen a la iglesia, pero no se quieren comprometer con las actividades. O sea, no se quieren comprometer a servir. Eso es olvidar lo que es la identidad de ser siervos, de ser servidores para Cristo. Y tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. No olviden que Jesús en este pasaje, en el lavado de los pies, le está dando una lección, y a nosotros también, como había amado a Él a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el extremo, y como los amó hasta el extremo, Jesús está tratando por todos los medios de librarnos del orgullo. Y ya ahí finalizando, recordemos que el orgullo es una enfermedad y Cristo está trayendo aquí lo que es el remedio espiritual para nosotros. Amén. En el versículo 16-17 lo dice así: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mientras más orgulloso es un hombre y más intensamente procure su gloria y se cumpla su voluntad, más miserable será. No es la voluntad de nosotros, no es la voluntad, sino la voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. El mundo está lleno de gente, de personas orgullosas. Y mientras un hombre se humilla ante Dios y ocupa el lugar que realmente le corresponde, que es a Dios, sirviéndole humildemente a los demás, ocupando intencionalmente el lugar más bajo, en esa medida disfrutará de los dones de la gracia que el Señor le tiene reservado a las personas, que nos tiene reservado a todos y cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, finalizando y te pregunto, ¿tú quieres ser fructífero en el reino de Dios? Amén, claro que sí. Y eso depende de cuánto te humilles y cuánto tú le sirvas. Es así de simple, sirviendo con amor. Iglesia, esa es nuestra misión, hermanos, es nuestra misión. Nosotros fuimos enviados por el Señor a servir. Si tú estás aquí, te quiero recordar, sin humillación no hay salvación. Sin humillación no hay salvación. Debemos humillarnos, porque como lo dice su palabra también, seremos exaltados, seremos engrandecidos y tendremos toda la cobertura y toda la bendición que Dios Padre Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros, iglesia. Entonces, ahí donde estamos, ahí donde estás, yo te invito, iglesia, a que le empecemos a servir a Dios, a que todas las cosas que hagamos, sea en nuestro trabajo
o en cualquier lugar que estemos, lo hagamos con amor, porque nosotros somos cristianos y nosotros le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Gracias, bendito Padre maravilloso. Gracias, iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿verdad? Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor, Padre, porque un día entregaste tu vida, Señor, en esa cruz, sirviéndonos, Señor,